En el día de hoy vamos a hablar con el tema un fruto en medio de la tempestad. Un fruto en medio de la tempestad. Por un tema de tiempo, yo creo que pudiéramos resumir un poco el capítulo. Yo quería leerlo completo, pero creo que podemos resumirlo un poco, como es un capítulo bien famoso. Vamos a leer a partir del verso 37. Dice la palabra del Señor: se llevó a Pedro, a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y angustiarse. Les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó su rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Vamos a dejarlo hasta ahí. El día de hoy vamos a hablar, como ya le mencioné con el tema, un fruto en medio de la tempestad. Como ustedes sabrán, y el que no sabe, lo sabrá ahora, en tiempos de tormentas, ciclones, los frutos, los árboles se caen. Yo me crié en la capital, pero como en un campo, porque yo me crié en una parte en Villamella, donde es casi un campo, eso es un campo, es lo mismo. Y yo vivía en un sitio que había muchos plátanos, mucha mata. En mi casa, yo vivía en un solar como el tamaño de la escuela Fidel Ferrer, para que ustedes tengan una idea. Y ahí había mata de todo lo que usted se pueda imaginar, de todo. Y cuando el ciclón George, seguro que todos ustedes recuerdan, la mayoría, Liz y los muchachos no se acuerdan, pero la mayoría sí. En el año 98, en el ciclón George, todas las matas se cayeron, todas. Y muchas de ellas tenían frutos, plátanos, aguacate, muchas cosas. Y muchos delincuentes se metieron y se los robaron. Pero ese era el punto, eso fue miserable. El punto es que todos los frutos se cayeron. Imagínese usted que alguna planta que estaba próximo a dar fruto, llegar el ciclón, se cae, no va a poder dar su fruto porque se dañó el árbol, se dañó la mata. Y por eso este tema suena un poco extraño, un fruto en medio de la tempestad, porque se supone que no es normal, no es natural que los frutos se den en ese momento. La tempestad para el creyente, para nosotros los cristianos, generalmente va a simbolizar un tiempo de prueba, un tiempo difícil, un tiempo en el que las cosas están como no deberían estar, nos llega la duda, la fe flaquea, nos sentimos solos. Y yo quise comenzar con este ejemplo de Jesús. ¿Por qué quise comenzar con este ejemplo de Jesús? Porque el máximo exponente del cristianismo, el autor del cristianismo, el consumador de nuestra fe, tuvo un momento de dificultad. Y a veces nosotros, cuando hemos pasado por esos momentos, si usted no ha pasado, va a pasar. Y si ya pasó, va a volver a pasar en otro momento. Cuando pasamos por esos momentos muy difíciles, en el que nuestra fe se tambalea, es muy difícil continuar, es muy difícil que se evidencie en nosotros el fruto de la fe en el Señor. ¿Por qué? Porque lo que nos llega es la duda. Lo que nos abraza, lo que nos domina, lo que se adueña de nuestro pensamiento es la duda. Y comenzamos a dudar de todo. Creemos que Dios perdió el control de las cosas. A mí siempre me llamó la atención esta parte. ¿Por qué Jesús le dijo al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa? De hecho, esa fue una de las primeras preguntas que yo le hice a Daniel cuando yo me convertí. Le pregunté: ¿qué es la copa primero?
Lo recuerdo como ahora. Yo le dije, ¿qué es la copa? Y él me explicó. Yo le dije, entonces, ¿por qué dice que pasa de mí esta copa? Porque no entiendo, porque se supone que él venía a eso. ¿Y cómo que le está diciendo que pase de mí esto? No tiene sentido. Será muy cuestionante de nuevo creyente y todavía sigo con eso. A mí siempre me llamó la atención esto, porque yo digo, pero mira, Jesús sabía el plan. Él había venido con ese plan. Él le decía a los discípulos, este cuerpo lo pueden destruir y en 3 días yo lo levantaré. Y le decía a los fariseos. Él estaba totalmente consciente de a qué venía. ¿Por qué entonces, cuando está por llegar el momento, aparentemente la duda llega a su mente humana? Y le hace decir, Señor, si es posible. No era posible. Digo, no que no era posible, todo es posible, pero ese no era el plan. El plan él lo sabía, no había un plan de contingencia, no había un plan B. Ese era el plan. Pero en el momento de la dificultad, en el momento en el que, porque Jesús no era que solamente lo iban a crucificar, que ya de paso eso es muchísimo, sino que le iba a ser torturado antes de ser crucificado. Y él lo sabía eso. Y no solamente que le iba a ser torturado físicamente, sino emocionalmente le iba a ser torturado. Se iban a burlar de él. Lo que le esperaba a Jesús no era fácil. Y en ese momento, la noche antes, cuando él está orando al Padre, él le dice, antes de la oración, él le dice a sus discípulos, mi alma está afligida hasta la muerte. Imagínense por un momento eso. ¿Qué tan profunda aflicción usted puede sentir hasta el punto de querer morirte tal vez? Pero voy a citar, y vamos a leerlo, pero solamente lo voy a citar. Otro personaje bíblico. Lo voy a citar porque usted se sabe bien esta historia. Elías. ¿Cuántos milagros asombrosos hizo Elías? Uno de sus más asombrosos fue orar para que descienda fuego del cielo. Recuerden aquel momento en el que estaban los 450 profetas de Baal orando a su Dios para que descienda fuego, y él luego iba a orar a su Dios para que descienda, y el Dios que respondiera con fuego, ese iba a ser el Dios verdadero. Los profetas de Baal oraron, su Dios no respondió. Elías oró y su Dios respondió, pero no solamente mandó fuego, sino que mandó un fuego tal que consumió el buey, el altar, el agua que le habían echado, hasta el polvo que estaba ahí, lo consumió el fuego. Por si acaso quedaba una duda de que Dios se había manifestado. Y Elías hizo muchísimos más milagros. Pero luego de ese milagro, cuando él ejecutó a los profetas, la reina dijo que lo iba a matar. ¿Y qué dice la palabra? Que él sintió miedo y huyó. Huyó, tuvo una experiencia con un ángel más adelante que le alimentó y llegó a una cueva. En ese tramo, desde que él hizo el milagro hasta que llegó a la cueva, él se sintió tan afligido y dudó tanto de que Dios pudiera librarlo, que él no le oró al Señor diciéndole, Señor, líbrame de esta mujer que me quiere matar. Él le oró al Señor diciendo, mátame, Señor, me quiero morir, no aguanto esta situación. Miren este cambio. Un hombre que hace un milagro tan grandioso, y solamente porque una mujer lo amenaza con matarlo, todo se derrumba en su vida. Pero vámonos a otro personaje también trascendental, Juan el Bautista. En palabras del mismo Jesús, no ha nacido otro mayor que él. Profetizado su nacimiento desde el Antiguo Testamento. Un hombre apartado para Dios desde su niñez. Fue a quien Dios le habló diciéndole cómo identificar al Mesías cuando llegara. Fue quien dio testimonio del Mesías para la multitud.
fue quien bautizó a Jesús. Fue quien enderezó el camino para que Jesús pudiera andar. Pero ese mismo hombre es apresado por el rey y está para morir. Lo van a ejecutar. Y en ese momento él escucha de Jesús y él manda a sus discípulos a donde Jesús. ¿Y qué le preguntó? ¿Eres tú al que estábamos esperando o tenemos que esperar a otro? Miren qué cambio tan brusco, qué cambio tan radical, de él ser quien identifica a Jesús, de él ser quien ve la señal que el Padre dijo que el Espíritu Santo iba a descender sobre él, de él ser aquel que dijo es necesario que yo mengue para que él crezca, a dudar de si ese era realmente el Mesías. Estos tres personajes que yo mencioné, Jesús, Elías y Juan, son de los personajes más trascendentales en la Biblia. Jesús, lógicamente, el número 1. Pero ambos tuvieron una situación similar que lo llevó a una duda. ¿Cuál fue? La tempestad, el momento difícil de su vida. Ambos, los tres, estaban para morir. Jesús iba a morir, Juan el Bautista iba a morir, Elías creía que iba a morir. Y en ese momento en el que la vida de ellos se vio en juego, la duda llegó a su mente. ¿Y cuántas veces en nuestra vida, por situaciones muy difíciles, ya sea que la pérdida de un familiar, una enfermedad, un diagnóstico de una enfermedad grave, un matrimonio disuelto, en esos momentos, a pesar de que nuestra fe parecía ser buena, en esos momentos nos falla? Y en esos momentos a muchos de nosotros pensamos que Dios no tiene control, pensamos que Dios se olvidó de nosotros, pensamos que Dios ya no nos ama, pensamos que Dios está ocupado en otras cosas y por eso no escucha nuestras oraciones. Cuando tu fe está estable, esos pensamientos parecen absurdos. ¿Cómo va a ser que yo voy a dudar de Dios? Dios siempre tiene el control, Dios siempre está ahí. Pero en ese momento de dificultad, cuando el fruto no se hace evidente, cuando todo el mundo te aconseja algo así, levántate, y para ti nada de esas palabras funciona, cuando tú mismo te dices versículo bíblico, yo no sé si te le ha pasado eso, usted mismo se dice los versículos bíblicos que se supone que deben ayudarle, pero no le ayudan. Y en ese momento, porque yo le estoy hablando del momento difícil de verdad, no de ese momento. Todos tenemos situaciones complicadas en nuestra vida, pero que no son tan graves. Yo le estoy hablando de esos momentos graves, en los que su fe no le funciona, en lo que usted dice, Dios mío, pero ¿qué es lo que está pasando? Si nosotros seguimos leyendo, ya cuando Jesús está en la cruz, la duda sigue atacando su mente. Y él hace una expresión muy famosa que está incluida en un sermón que se hace todos los años, el sermón de las 7 frases. Y es cuando Jesús le dice al Padre: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cuántos nos hemos sentido desamparados por Dios en muchas ocasiones? Principalmente en esos momentos difíciles. Pero estas tres historias no terminan ahí. Recuerden que el tema que estamos hablando hoy es un fruto en medio de la tempestad. Hasta ahora estamos solo en la tempestad, no estamos viendo el fruto. Otro personaje muy famoso, siempre me gusta mencionar, es Pedro. Pedro hizo grandes cosas, hizo grandes declaraciones delante del Señor, pero también tuvo sus momentos de dudas. Recuerden que Pedro negó a Jesús. Luego que le había dicho: Señor, yo hasta la muerte voy contigo.
¿Cuántos de nosotros en nuestros mejores momentos no decimos, no, yo hasta muero por el Señor? Si es necesario morir, yo muero por el Señor. Lo hemos dicho, ¿verdad? Pero en ese momento difícil, Pedro dijo, yo no lo conozco. Y no una vez, no, varias veces. Porque cuando usted está bien es muy fácil ser cristiano e incluso aconsejar a los demás y decir lo que tienen que hacer. Pero no es lo mismo cuando usted está en el suelo, cuando es usted que está en el suelo. Y Jesús entonces va y le dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero ¿qué sucede? Cuando esos árboles que se cayeron en el año 98 en mi casa, recuerda la primera historia que le hice, con el ciclón George, muchos de esos árboles se perdieron. No volvieron a dar frutos jamás, porque sus raíces se arrancaron. Yo no sé si ustedes recuerdan ese ciclón que fue bien fuerte. Tuvieron muchos árboles que de raíz se arrancaron. Y ese árbol que se arrancó de raíz ya no va a servir. Pero otros árboles que también se cayeron, porque todos se cayeron, sus raíces permanecieron intactas. Y a pesar de que estaban en el suelo, con el pasar de los días, comenzaron a levantarse. Y comenzaron a retoñar sus flores. Y con el pasar de los días, los que estaban en su época comenzaron a dar frutos. Habían sido derribados por la tormenta. No fue que se mantuvieron firmes, cayeron. Pero a causa de que tenían raíces profundas, pudieron permanecer vivos hasta que pasó la dificultad y volvieron a dar sus frutos. Con estos personajes pasó algo parecido. Poco tiempo después de que Jesús le dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Entonces vuelve y clama y le dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El mismo Elías, a pesar de que quería morirse, a pesar de que decía, ya no queda nadie, todos te han negado y los que no te negaron lo mataron, ya solamente quedo yo. Ese Elías que quería morirse, gracias a esas raíces profundas de la relación que tenía con el Padre, pudo identificar al Padre en la cueva, que no vino en el terremoto, que no vino en el fuego, que no vino en el torbellino, sino que vino en el siervo apacible. Y para nosotros hoy es muy fácil identificar que Él venía en el siervo apacible porque lo leímos. Pero si usted se va a su tiempo, era más fácil ver a Dios en un terremoto, o era más fácil ver a Dios en el fuego. Es decir, Elías pudo haber sido engañado. Pero ¿por qué no fue engañado? Porque a pesar de que la tormenta tumbó sus ramas, sus raíces estaban firmes y pudieron resurgir y dar su fruto. Para nosotros poder dar un fruto en medio de la tempestad, necesitamos tener raíces firmes. Necesitamos tener raíces profundas que permitan que nosotros, a pesar de que caigamos en el suelo y a pesar de que parezca que estamos destruidos, cuando pase la tempestad, podamos levantarnos una vez más y exhibir nuestros frutos. Pero si nuestras raíces no están firmes, va a pasar como muchos de los otros árboles que simplemente fueron arrancados de raíz y ese árbol no pudo volver a vivir. Por eso es necesario que nosotros, para poder tener un fruto en medio de la tempestad, que nuestro fruto pueda evidenciarse, es necesario que nosotros, cuando nos sentimos bien, profundicemos esas raíces. Porque el día malo va a llegar tarde o temprano, y no solo una vez. Y no solo una vez. Y probablemente el próximo sea más fuerte que el anterior. Y no creas que no vas a caer. Eso es un error que a veces
predicamos en las iglesias. Estamos en victoria y todo es victoria. Cuando el hermano que siempre cree que está en victoria cae, dice, me probé, no estoy en victoria, me voy de aquí. Porque él pensaba que no podía caer. Todos podemos en un momento flaquear nuestra fe, dudar del Señor. La duda es algo que va con el creyente. Si Jesús dudó, díganme ustedes si usted y yo no podemos dudar. Cuando digo que Jesús dudó, me refiero a este momento, no se vaya por otro lado. A este momento en el que él dijo, Señor, no podemos cambiar este plan. Señores, Pedro, uno de los personajes que más me gusta a mí de la Biblia, Pedro. Porque Pedro no tenía protocolo, Pedro decía lo que tenía que decir y ya, eso me gustaba de Pedro. El único que caminó sobre las aguas fue Pedro y fue por eso, porque él era osado. Decía, Señor, eres tú, vamos, yo iba allá, sí eres tú, yo iba allá. Y él se hundió, de verdad, se hundió, pero él caminó. Y a mí me gusta enfocarme en qué caminó. En que él se hundió, todos pudieron hundir. La mayoría, ellos eran 12 y solo uno se hundió. Pero solo uno caminó. Los otros se quedaron muy seguros en su barca. Entonces, pudiéramos hacer, yo solamente escogí 3, pero pudiéramos hacer un recorrido de toda la Biblia y ver cómo todos los personajes tuvieron esos momentos tan difíciles que dudaron. David dice, casi resbalaron mis pies al ver la prosperidad del impío y yo cogiendo lucha. Entonces ahí para pasear. Y así todos los personajes bíblicos tuvieron esos grandes momentos de dificultad. Tanto así que hay un libro de la Biblia que se llama Lamentaciones. Para que usted tenga una idea, si hay tiempo de dificultad. Y a veces yo veo gente que dice, hermano, reprenda eso, que tenemos que estar en victoria. Es muy fácil decir reprenda eso cuando no es usted que está ahí en ese momento. Cuando no es usted que perdió el sentido de todo. ¿Alguno de ustedes ha perdido el sentido del gusto? Que prueba algo y no le sabe a nada. El que ha perdido el sentido del gusto sabe un poco cómo se puede sentir espiritualmente una persona cuando está caído. Todo lo que le dicen no le sabe a nada. Usted le puede poner la canción más bonita y no le sabe a nada. Porque perdió el sentido. Por eso es necesario esas raíces profundas. Porque aunque perdamos todos los sentidos, esas raíces nos van a ayudar cuando pase la tempestad a levantarnos y exhibir una vez más el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Dios te bendiga.